Mi mamá me rogó que volviera a casa para Navidad. Me llamo Laura Herrera, tengo 30 años, y como una tonta, de verdad pensé que estas fiestas iban a ser distintas. Me llamó a las 3 de la mañana, cuando yo estaba en Madrid, llorando por videollamada y diciendo que ya casi no te vemos nunca, que la familia entera te necesita aquí. Más de 10 horas en un vuelo nocturno incómodo, 2 escalas, la batería del móvil muerta, y aún así me presenté en la puerta de su casa, en Monterrey, con una maleta llena de regalos para los hijos de mi hermano. Estaba agotada, olía a café de aeropuerto y me dolía la espalda. Llevaba el corazón en la garganta, convencida de que esta vez sería diferente, de que me recibirían con los brazos abiertos y no con una lista de tareas pendientes. Toqué el timbre con el corazón, latiéndome fuerte, con la esperanza ridícula de que mi mamá me abrazara como cuando era niña, como en esos recuerdos borrosos donde yo llegaba de la escuela y ella me esperaba con chocolate caliente y galletas. La puerta se abrió de golpe. No hubo hola, ni cómo estuvo el vuelo, ni abrazo. Solo mi mamá mirando mi maleta y diciendo como si fuera lo más normal del mundo: «Vas a cuidar a los hijos de tu hermano. Nosotros nos vamos de viaje en familia». Mi hermano, Sergio, apareció en el marco de la puerta con gafas de sol, un bolso deportivo al hombro y los niños colgados de los brazos. Se burló con esa sonrisa que siempre me hacía sentir pequeña. «Niños, no le llenen de mocos a la tía Laura, que viene con jet lag». Todos se rieron como si yo fuera el chiste del día. Mis padres, mi hermano, los niños, todos partiéndose de risa mientras yo me quedaba ahí, con pelo de avión y una tarjeta de crédito reventada por los billetes que había pagado. No grité, no lloré. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba, como si alguien apretara un interruptor que llevaba años a punto de fundirse. Sonreí, dejé mi maleta en la entrada, miré a mi madre directamente a los ojos y dije una sola frase. Ese fue el momento en el que todo se dio la vuelta. La risa se cortó en seco, el color desapareció de sus caras y mi mamá empezó a susurrar: «No, no, no puede ser». Cuando terminé, su viaje soñado dejó de existir. La casa quedó en la cuerda floja y yo, por fin, dejé de ser su niñera gratis y su banco personal. Quédate conmigo hasta el final y te voy a contar exactamente cómo una supuesta hija desagradecida arruinó las fiestas perfectas de su familia y recuperó su vida en el proceso. Esta es la historia de cómo aprendí que el amor verdadero no se mide en transferencias bancarias. Lo curioso es que en el momento exacto en que dije esa frase, el salón entero se congeló. Pero para entender por qué esas palabras tuvieron el efecto de una bomba, tienes que saber qué llevaban años haciendo conmigo las mismas personas que estaban en esa puerta. Mi mamá no solo me extrañaba cuando me llamó a Madrid. 2 semanas antes de aquella videollamada a las 3 de la mañana, ya me había enviado capturas de pantalla con precios disparatados de vuelos y paquetes vacacionales, insinuando que ella y mi papá jamás podrían permitirse algo así, a menos que yo ayudara un poquito. Solo esta vez, era como empezaba cada favor, cada petición que después se convertía en obligación, cada préstamo que nunca se devolvía. Esas 3 palabras habían sido el prólogo de mi ruina financiera durante una década entera. Cuando mi papá necesitó una operación de rodilla hace 4 años, le mandé dinero sin pensarlo 2 veces. Recuerdo que estaba en mi departamento de Madrid, comiendo fideos instantáneos porque no me alcanzaba para más, y aún así, transferí hasta el último euro que tenía en la cuenta de ahorros. Cuando Sergio reventó sus tarjetas por su gran idea de negocio online, una tienda de camisetas personalizadas que nunca vendió más de 3 unidades, yo le ayudé a consolidar la deuda porque mi mamá me llamó llorando diciendo que iban a embargarle todo. Cuando se descompuso el calentador de agua y la hipoteca iba atrasada, mandé dinero, y a la semana mi mamá subió fotos en un nuevo brunch de moda en el centro comercial, con sus amigas, brindando con mimosas como si la vida fuera una fiesta eterna. Yo vivo en un mini departamento en Madrid que apenas tiene espacio para una cama y un escritorio. Cocino casi siempre en casa porque los restaurantes son un lujo que no puedo permitirme. Camino bajo la lluvia para ir a la oficina porque el metro me parece caro y de alguna manera, durante años, seguía pagando comida a domicilio, plataformas de streaming y suscripciones varias en una casa en la que no vivía, en un país en el que ya ni siquiera residía. Esta vez, sin embargo,
Antes de comprar mi propio billete para volver, me fijé bien. Algo había cambiado en mí durante los últimos meses, una especie de despertar lento y doloroso. Empecé a guardar cada transferencia en una carpeta del ordenador, cada comprobante bancario, cada mensaje de WhatsApp, donde mi mamá escribía: «Gracias, hija, te lo devolvemos cuando se calme todo». También noté algo más inquietante. Un correo del banco con mi nombre en una hipoteca que yo no recordaba haber firmado, porque unos años atrás me habían puesto como cotitular solo para conseguir una mejor tasa, y desde entonces yo era la que cubría los faltantes cada vez que se atrasaban. Revisé los documentos una y otra vez, sintiendo cómo el estómago se me retorcía. Mi firma estaba ahí, en un papel que yo apenas recordaba haber visto, rodeada de promesas vacías que se habían evaporado como el humo. Así que mientras mi mamá lloraba en videollamada diciendo que los niños te extrañan mucho, Lucía no para de preguntar cuándo viene la tía Laura. Yo estaba sentada en mi cama en Madrid, mirando la app del banco y dándome cuenta de una verdad que me partía el corazón. Solo me trataban como parte de la familia cuando había una factura por pagar. Cuando necesitaban algo, yo era mi amor, mi vida, nuestra Laura. Cuando no había emergencia económica, pasaban semanas sin escribirme, sin preguntarme cómo estaba, sin interesarse por mi vida en Europa. Me había convertido en un cajero automático con nombre y apellido, una máquina dispensadora de dinero que además tenía la obligación de sonreír y agradecer que la incluyeran en los grupos de WhatsApp familiares. Estuve a punto de decir que no. Estuve a nada de decirle a mi mamá que se las arreglara, que yo también tenía facturas que pagar, que mi vida no giraba alrededor de sus emergencias inventadas. Pero entonces me golpeó otro pensamiento, uno que me hizo enderezarme en la cama y sentir algo parecido a la determinación por primera vez en años. Si estaban dispuestos a arrastrarme al otro lado del océano para usarme como niñera gratuita y tarjeta de crédito andante, yo por fin estaba dispuesta a enseñarles cómo se ve mi vida cuando dejo de seguirles el juego. No iba a huir ni a esconderme. Iba a enfrentarlos con la verdad desnuda, con números que no podían manipular ni reinterpretar. Compré el vuelo, sí, pero también agendé una llamada con una asesora financiera que me recomendó una compañera del trabajo. Descargué los estados de cuenta de los últimos 3 años y mandé a hacer un documento sencillo usando una plantilla legal que encontré en Internet. Pasé 3 noches sin dormir bien, organizando cada transferencia en una hoja de cálculo, asignando colores a cada tipo de gasto, añadiendo notas con las excusas que me habían dado para cada petición. Ver los números acumularse fue como recibir una bofetada tras otra. No eran cantidades pequeñas, no eran favores insignificantes. Era una fortuna entera que había salido de mi bolsillo mientras yo comía arroz con huevo para llegar a fin de mes. Así que, cuando estaba de pie en el umbral de la casa en Monterrey, mientras Sergio se reía y mi mamá anunciaba mi horario de niñera como si ya estuviera firmado y sellado, yo no era solo la hija cansada y con jet lag de siempre. Era una mujer con un plan, con documentos, con pruebas, y estaba lista para usarlas. Arrastré la maleta hacia adentro. Dejé que los niños saltaran alrededor de mis piernas con esa energía inagotable que solo tienen los menores de 10 años, y los seguí hasta la cocina. Lucía me agarró de la mano y me preguntó si le había traído algo de España, y Bruno quería saber si había visto al Real Madrid jugar. Les sonreí como pude, sintiendo una punzada de culpa porque ellos no tenían la culpa de nada, porque eran solo niños atrapados en el mismo sistema disfuncional que yo. Allí, sobre la encimera de granito que mi mamá presumía en cada foto de Instagram, estaba el itinerario impreso y extendido como una promesa brillante. Fotos del resort, con palmeras y piscinas infinitas, horarios de vuelo en primera clase, paquete familiar, en letras grandes y en negrita. Mi mamá dio unos golpecitos en el folleto con las uñas recién pintadas y dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo: «¿Ves? Por eso te necesitábamos aquí, mi amor. Los niños se quedan contigo y nosotros por fin vamos a tener unas vacaciones de verdad». Soltó una risita. «Siempre dices que tenemos que cuidarnos más, ¿no? Pues eso estamos haciendo». Miré el nombre del resort. Reconocí los últimos números de la tarjeta en el correo de confirmación abierto en su teléfono. Los mismos números que yo veía cada vez que revisaba mi estado de cuenta. Y sentí de nuevo ese clic en el pecho, ese interruptor que se apagaba definitivamente. Ellos pensaban que yo había venido a ser la niñera de planta y el cajero automático, como siempre.
que me quedaría en esta casa cuidando niños ajenos mientras ellos tomaban margaritas frente al mar con dinero que yo había ganado trabajando horas extra. En realidad, había volado más de 10 horas para hacer algo que debería haber hecho años atrás, cortarles el grifo de una vez por todas. Sonreí con una calma que me sorprendió a mí misma y le pedí a mi mamá que llamara a todos al comedor para revisar unas cositas antes de que se fueran. Ella frunció el ceño, pero accedió, probablemente pensando que quería darles instrucciones sobre los niños o pedirles el wifi de la casa. Abrí el portátil en la mesa del comedor, esa mesa de madera maciza que habían comprado con dinero que yo les presté para una emergencia médica, y saqué la carpeta de recibos digitales que iba a convertir su viaje familiar en la última vez que me verían como un recurso inagotable. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, pero mantuve las manos firmes sobre el teclado. Mi papá se sentó en la cabecera como si aquello fuera una reunión familiar formal en la que él era el patriarca indiscutible. Tenía esa expresión de fastidio que siempre ponía cuando algo interrumpía sus planes, ese gesto de «más vale que sea importante». Mi mamá se quedó de pie junto a la barra de la cocina, apretando el itinerario impreso contra el pecho, como si fuera un tesoro que alguien quisiera arrebatarle. Sergio se dejó caer en una silla revisando el móvil, medio escuchando, claramente convencido de que esto no tenía nada que ver con él. Lucía y Bruno daban vueltas sobre el piso de cerámica, persiguiéndose el uno al otro sin entender la tensión que empezaba a llenar el aire. Acerqué el portátil al centro de la mesa, giré la pantalla para que todos pudieran verla claramente, y dije con la voz lo más tranquila posible, aunque por dentro temblaba como una hoja. Antes de que se vayan a ninguna parte, tenemos que hablar de dinero. Sergio soltó un quejido dramático, como si le hubiera pedido que corriera un maratón. ¿En serio, Laura? ¿Ahora? Murmuró sin levantar la vista del teléfono. Estamos a punto de irnos. No tenemos tiempo para tus dramas. Mi papá refunfuñó algo sobre «no es el momento» y siempre tienes que complicar todo. Y mi mamá me miró con esa cara de víctima que había perfeccionado durante décadas. «Hija, hemos estado bajo mucho estrés con la organización del viaje. ¿Podemos no empezar una pelea antes de irnos?», susurró, como si yo fuera una niña caprichosa que estaba arruinando la diversión de todos. «Ya hablaremos cuando volvamos, te lo prometo». Yo no subí la voz. No iba a caer en su juego de hacerme parecer la histérica, la exagerada, la que siempre causaba problemas. Solo hice clic en la primera carpeta de la pantalla, etiquetada claramente como Casa Herrera, y abrí una hoja de cálculo que había tardado semanas en preparar. Cada línea tenía fecha, código de color y un concepto claro. El silencio empezó a instalarse en la habitación como una niebla espesa. «El marzo pasado», empecé, señalando la primera fila, «me llamaron a las 2 de la mañana porque la hipoteca llevaba 2 meses de retraso y el banco amenazaba con iniciar un proceso. Transferí $1,200 esa misma noche, desde mi cuenta de ahorros que estaba destinada a emergencias propias. En junio, los gastos del negocio de Sergio reventaron su tarjeta y mamá me dijo que iban a embargarle el coche. Mandé $2,500 que tardé 8 meses en recuperar. Cuando se descompuso el calentador de agua en agosto, 900. Cuando la camioneta necesitó llantas nuevas en octubre, 600. Factura de luz atrasada en noviembre, 300. Otra factura en diciembre, 400. Fui desplazando la pantalla despacio para que vieran cómo se acumulaban las cifras, resaltando algunas filas mientras hablaba. Todos los meses, sin excepción, desde hace 3 años, hay algo. Siempre hay algo. La habitación se había quedado en silencio absoluto. Incluso los niños habían dejado de correr, como si percibieran que algo importante estaba pasando. Esto sin contar Disney Plus, Netflix, Spotify familiar, Amazon Prime, el plan de celulares de toda la familia, el Walmart Plus, las compras de supermercado a domicilio que llegan cada semana, y esas transferencias de emergencia que curiosamente siempre coinciden con el Black Friday o el Buen Fin, añadí, sintiendo cómo la voz me salía más firme con cada palabra. También están las cuotas del gimnasio al que nadie va, la suscripción a la revista que nadie lee, el seguro del coche de Sergio que debería pagar él mismo.
Sergio se enderezó en la silla como si le hubieran echado agua fría, perdiendo todo el color del rostro al reconocer sus propios «te juro que el mes que viene te lo pago» en la columna de notas. La mano de mi mamá voló a su boca cuando vio sus mensajes de WhatsApp, capturados junto a depósitos para gasolina para ir a ver a la abuela, seguidos de fotos que ella misma había subido a Facebook ese mismo día, posando en un salón de uñas nuevo con sus amigas. La mandíbula de mi papá se tensó visiblemente al encontrar la transferencia etiquetada «copago cirugía rodilla» y, apenas una semana después en el mismo mes, el recibo de una pantalla de 65 pulgadas para la sala. «Esto no es justo», susurró mi mamá, con la voz quebrada. «Nos estás haciendo ver como malas personas, Laura. Estás sacando todo de contexto». Negué con la cabeza lentamente, sin apartar los ojos de los suyos. «Yo no los hago ver de ninguna manera, mamá. Solo les enseño lo que realmente pasó, con fechas y números que no mienten». Entonces desplacé la hoja hasta el final, donde una fila estaba resaltada en negritas rojas. La cifra total estaba allí, grande e innegable, imposible de ignorar o minimizar. «En los últimos 36 meses», dije en voz baja, casi en un susurro, «le he enviado a esta casa un poco más de $60,000. $60,000. El equivalente a 2 años de mi sueldo completo, sin contar impuestos. Dinero que podría haber usado para comprarme un departamento propio, para viajar, para vivir sin contar cada centavo». La habitación se quedó en un silencio tan denso que podía escucharse el zumbido del refrigerador en la cocina. Sergio parpadeaba rápido, como si intentara procesar información que su cerebro se negaba a aceptar. Mi papá miraba fijo a la pared, con la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. Mi mamá repetía una y otra vez, «No puede ser, no puede ser, eso no puede ser cierto», como si a fuerza de negarlo los números fueran a desaparecer de la pantalla. Saqué de mi bolsa un pequeño fajo de hojas impresas, documentos que había preparado con ayuda de mi asesora, y lo puse junto al itinerario brillante del resort de sus sueños. El contraste era casi poético, sus vacaciones de lujo al lado de la evidencia de cómo las habían pagado. «Esto», expliqué, tocando las hojas con el dedo, «es un acuerdo sencillo. No es una demanda, no los estoy llevando a juicio, no quiero destruir a nadie. Es solo un documento que reconoce que todos ustedes me deben este dinero y que van a empezar a devolverlo, aunque sea poco a poco, $50 al mes, 100, lo que puedan». Lo preparé con una plantilla legal y una asesora financiera lo revisó para asegurarse de que todo estuviera en orden. «Solo deja claro que esto», señalé los 60,000 en la pantalla, «no fue un regalo. Nunca fue un regalo. Fueron préstamos que ustedes decidieron convertir en donaciones sin consultarme». Mi papá salió de su shock de golpe, como un volcán que finalmente entra en erupción. «Somos familia», ladró, golpeando la mesa con el puño. «Familia. A la familia no se le pone una deuda así, no se le cobra como si fuera un banco. ¿Qué? ¿Vas a demandar a tus propios padres? ¿Eso es lo que te enseñaron en Europa? ¿A ser una desagradecida?». Lo miré de frente, sin parpadear, sin dejar que su ira me intimidara como lo había hecho durante toda mi vida. «La familia no esconde una hipoteca a nombre de su hija y la llama solo cuando el banco amenaza con embargar», respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «La familia no se va de vacaciones a resorts de lujo, ni se va de brunch cada fin de semana con el dinero de esa hija, y luego le dice a todo el mundo que los abandonó por irse a hacer su vida a Europa. La familia no convierte a uno de sus miembros en un cajero automático sin voz ni voto». Mi mamá se encogió como si la hubiera abofeteado físicamente. Vi cómo le temblaba el labio inferior, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, que probablemente eran genuinas, pero que ya no me conmovían como antes. Sergio hojeó las páginas del acuerdo con manos temblorosas, la voz completamente quebrada cuando habló. «Esto es una locura, Laura», dijo. «Yo no puedo pagar esto. Tengo 2 hijos, tengo gastos, el negocio no despegó como esperaba. Nadie aquí puede pagar $60,000. Me recosté en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «Lo sé, y no espero que lo paguen de golpe, no soy un monstruo.
pero sí estoy cansada de vivir en un mundo donde ustedes se hacen las víctimas ante todos los conocidos y yo soy la egoísta que se fue a hacer su vida a Europa, la malagradecida que olvidó a su familia. Mi voz se endureció. Si vuelven a decirle a un vecino, a un primo o a Facebook que los dejé tirados, les voy a enseñar estos números. Cada transferencia, cada recibo, cada mensaje de WhatsApp, cada vez que eligieron Starbucks y brunch con las amigas en lugar de pagar la luz, porque sabían que yo iba a rescatarles al final del mes. Mi mamá negaba con la cabeza una y otra vez, como si pudiera borrar la realidad con ese gesto repetitivo. No, no, no lo harías, Laura. No humillarías a tu propia familia así. No eres ese tipo de persona. Susurró con un tono que era mitad súplica, mitad amenaza velada. Me encogí de hombros con una indiferencia que no sentía del todo, pero que necesitaba proyectar. No tengo ninguna intención de hacerlo público, mientras dejen de mentir sobre mí, mientras dejen de pintarme como la villana del cuento que se inventaron para no sentirse culpables. Hice clic en otra pestaña del navegador, la de la reserva del resort. El logo apareció en grande, brillante y prometedor, con sus nombres completos, las fechas del viaje y una nota con los últimos 4 dígitos de la tarjeta usada para la compra. Los míos. Los mismos números que aparecían en mi cartera, en mi cuenta bancaria, en mi vida. Y sobre ese viajecito familiar del que están tan emocionados, añadí con calma, saboreando cada palabra. Sería mejor que se sentaran bien para esta parte, porque esto les va a doler. Mi papá frunció el ceño, visiblemente confundido. ¿De qué estás hablando ahora?, preguntó con un tono que intentaba ser autoritario, pero que ya empezaba a temblar en los bordes. Señalé el estado de la reserva en la pantalla, justo debajo del número de confirmación. La palabra estaba allí, en letras rojas que no dejaban lugar a interpretaciones. Cancelada. Hace 3 días llamé al resort y a la aerolínea. Continué, sin poder evitar una pequeña sonrisa. Como las reservas estaban hechas con mi tarjeta y desde mi cuenta, tenía todo el derecho legal de modificarlas o cancelarlas. Ya procesaron el reembolso completo del paquete vacacional y los créditos de los vuelos se han transferido a mi nombre. Así que, cuando les dije en la puerta que no iba a quedarme cuidando a los niños mientras ustedes se iban de vacaciones, lo que realmente quise decir fue: ya no hay vacaciones. No sin mi permiso, no sin mi dinero, nunca más a mi costa. El color desapareció del rostro de mi papá tan rápido que pensé que iba a desmayarse. Se levantó de golpe cuando vio la palabra cancelada, como si pudiera intimidar a la pantalla para que cambiara, como si su ira pudiera revertir una transacción bancaria ya procesada. «No tenías derecho», gruñó con las venas del cuello hinchadas. «Esos son nuestros billetes, nuestras vacaciones. Llevamos meses planeando esto. Ni siquiera parpadeé». Ya no le tenía miedo a sus gritos, a sus amenazas veladas, a su manera de hacerme sentir pequeña e insignificante. «Los compraron con mi tarjeta, desde mi cuenta, y con mi dinero», respondí. El derecho era todo mío. Si querían vacaciones con su propio dinero, deberían haberlas pagado con su propio dinero. Mi mamá empezó a llorar en serio ahora, con sollozos que le sacudían los hombros. Sergio se había quedado completamente mudo, mirando la pantalla como si fuera una sentencia de muerte. Mi papá abrió la boca para seguir discutiendo, pero yo ya había pasado a la siguiente ventana del navegador sin darle tiempo a recuperarse del golpe anterior. «Y eso nos lleva a la casa en la que estamos sentados ahora mismo», dije, sintiendo cómo el control de la situación me daba una fuerza que no sabía que tenía. «La casa donde crecí, la casa que supuestamente es de ustedes». En la pantalla se veía un correo del banco con 2 nombres claramente visibles: Raúl Herrera y Laura Herrera, cotitulares del préstamo hipotecario. Mi papá se quedó pálido como un fantasma. «Laura, por favor, eso no», susurró mi mamá entre lágrimas. «Ya te explicamos que era solo papeleo, una formalidad para conseguir mejor tasa. No significa nada». Tragué saliva, sintiendo ese dolor conocido en la garganta, esa mezcla de rabia y tristeza que me acompañaba cada vez que pensaba en cómo me habían usado. «Me dijeron que era una formalidad», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. «Me dijeron que no me iba a afectar en nada, que solo necesitaban mi firma para un trámite. Pero la que llevaba años cubriendo los faltantes de la hipoteca
cada vez que ustedes se olvidaban de pagar, era yo. Cada vez que se atrasaban, también se manchaba mi historial crediticio. Cada vez que el banco llamaba preguntando por el pago, mi nombre estaba en la lista de morosos junto con el de ustedes. Hice clic en un icono y en una esquina de la pantalla apareció una ventana de videollamada. El rostro de mi asesora financiera, Mercedes, llenó el recuadro desde su despacho en Madrid. Era una mujer de unos 50 años, con gafas de montura dorada y una expresión profesional que inspiraba confianza. Habíamos coordinado esta llamada antes de que yo tomara el avión, repasando cada detalle, cada posible escenario. «Hola, Laura», dijo Mercedes con su acento madrileño. «¿Seguimos adelante con lo que hablamos?» Giré ligeramente el portátil para que mis padres pudieran verla claramente. «Perfecto», respondí. «¿Recuerdas la situación con mi familia que te expliqué? ¿Quién demonios es esa mujer?», escupió mi papá, señalando la pantalla con un dedo acusador. «Es la profesional que me ayudó a entender qué significa exactamente ser cotitular de su hipoteca y qué opciones legales tengo ahora que estoy cansada de rescatarles sin recibir nada a cambio», repliqué sin mirarlo, manteniendo los ojos en Mercedes. «Es la persona que me explicó que no tengo por qué seguir atada a un préstamo que no me beneficia y que solo me perjudica». Mercedes se presentó con educación, sin dejarse intimidar por el ambiente hostil que seguramente percibía a través de la pantalla, y fue directamente al grano, con la precisión de alguien que ha tenido esta conversación muchas veces. Con voz tranquila y profesional, explicó que como cotitular del préstamo hipotecario, mi historial crediticio estaba legalmente atado a esa propiedad, que los pagos atrasados me perjudicaban directamente a mí también, y que yo tenía todo el derecho de acudir al banco y solicitar formalmente que me retiraran del préstamo. En la práctica, continuó Mercedes, consultando brevemente unas notas que tenía frente a ella, eso significa que el banco le pedirá a los otros titulares, en este caso sus padres, que demuestren que pueden asumir la deuda por sí solos, sin el respaldo de un cotitular adicional. Probablemente necesiten refinanciar el préstamo bajo nuevas condiciones, y en algunos casos, si no cumplen los requisitos de solvencia que exige la institución bancaria, el inmueble puede llegar a subastarse para saldar la deuda pendiente. Es un proceso legal estándar, nada fuera de lo común. Mi mamá empezó a temblar visiblemente, agarrándose al borde de la encimera como si fuera lo único que la mantenía en pie. «No puedes hacer eso, Laura», dijo con la voz completamente rota. «No puedes hacernos esto. No podemos mudarnos a nuestra edad. No podemos pagar una cuota más alta. Esta es nuestra casa. Aquí criamos a nuestros hijos». Mercedes mantuvo el tono suave pero firme, sin dejarse conmover por el drama. «Eso es algo que ustedes deberán tratar directamente con el banco, señora. No es competencia mía ni de Laura resolver cómo van a manejar sus finanzas. Lo que sí puedo decir con certeza es que Laura no está obligada legalmente a seguir ligada a un préstamo del que no obtiene ningún beneficio real, especialmente cuando es ella quien ha estado cubriendo los faltantes durante años para evitar que la propiedad entre en mora». Le di las gracias a Mercedes y terminé la llamada con el corazón golpeándome tan fuerte que podía sentirlo hasta en los dientes. El aire del comedor se sintió más denso de repente, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre todos nosotros. Lucía y Bruno habían desaparecido en algún momento, probablemente asustados por la tensión, y ahora solo quedábamos los adultos en un silencio que pesaba como plomo. Mi papá se lanzó sobre mí con la mirada, con esa expresión de furia que me había aterrorizado durante toda mi infancia, pero que ahora solo me parecía patética. «¿Vas a dejar a tus propios padres en la calle por unos números en una pantalla?», escupió con saliva volando de sus labios. «¿Por eso viniste desde Europa? ¿Para destruirnos? ¿Eso te enseñaron allá?». Lo miré directamente a los ojos sin parpadear, sin retroceder ni un centímetro. «No. Voy a dejar de permitir que jueguen con mi futuro y con mi estabilidad financiera mientras actúan como si les debiera la vida entera», respondí. «Si tienen dinero para resorts y vuelos en primera clase, cuando creen que yo voy a venir a cuidar a los niños gratis, también lo tienen para sentarse con el banco y aprender a pagar su propia casa sin esconderse detrás de mi cuenta. No es mi responsabilidad sostener un estilo de vida que nunca fue suyo para empezar». Saqué otra hoja de mi bolsa, doblada cuidadosamente en 3 partes.
Esta es mi notificación formal de que voy a detener todos los pagos automáticos relacionados con esta propiedad a partir de hoy mismo, dije, dejando el documento sobre la mesa. El banco se dirigirá directamente a ustedes de ahora en adelante. También voy a cerrar la cuenta conjunta que mamá me convenció de abrir hace años por si hay una emergencia familiar. Hice comillas en el aire, sintiendo la ironía de aquellas palabras. Resulta que cada semana había una emergencia nueva y, curiosamente, todas se resolvían con mi dinero. Mi mamá dejó escapar un sollozo ahogado que le sacudió todo el cuerpo. Pero de esa cuenta sale el súper de cada semana, murmuró entre lágrimas. Y los recibos de luz, y el agua, y el internet. ¿Cómo se supone que vamos a manejar todo esto? ¿Cómo vamos a vivir? Respiré despacio, obligándome a mantener la calma, aunque una parte de mí quería gritarles todo lo que había guardado durante años. Como cualquier otro adulto funcional en este planeta, contesté. Con su propio ingreso, su propio presupuesto y sus propias consecuencias cuando se pasan de la raya. Así funciona la vida real para el resto de nosotros. Abrí otra pestaña en el navegador, la última, mostrando todos los cargos automáticos que había configurado a lo largo de los años sin que nadie me lo agradeciera. Complemento de hipoteca, factura de luz, servicio de internet de alta velocidad, paquetes de streaming de 5 plataformas diferentes, compras semanales de supermercado a domicilio, pago del seguro del coche, recargas de celular para toda la familia. En absolutamente todas aparecía mi nombre junto a la palabra pagador. Desde hoy, dije, dejando el cursor sobre el botón de cancelar, se acabó. Todas estas facturas llegarán a nombre de ustedes. Si se retrasan, si no pagan, si acumulan deudas, será asunto suyo y de las empresas correspondientes. Ya no mío, ya no de mi historial crediticio, ya no de mi tranquilidad mental. Sergio por fin encontró su voz, con el pánico subiéndosele al rostro como una marea. No puedes quitarnos todo de golpe así, Laura. Al menos danos tiempo para organizarnos, para buscar soluciones. Estoy buscando más horas de trabajo. Voy a meterme a hacer repartos por las noches. Lo que sea necesario. Solo no nos dejes así, de un día para otro. Imploró, con una desesperación en la voz que casi me conmueve. Casi. Me giré hacia él, mirándolo con una mezcla de lástima y frustración. Tienes 34 años, Sergio. Tienes 2 hijos que dependen de ti. Tienes responsabilidades de adulto desde hace más de una década. Deberías haber hecho todo eso hace años, sin esperar a que yo estuviera de fondo como tu red de seguridad personal cada vez que algo salía mal. Sergio apretó la mandíbula y bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Por un segundo muy breve, estuve a punto de ceder. De volver a ponerme ese disfraz gastado de siempre. La hermana que arregla todo, la hija que absorbe todos los problemas, la mujer que llora en la ducha por las noches y luego abre la app del banco para borrar los desastres ajenos con un par de clics y una transferencia más. Pero entonces recordé cómo se rieron de mí en la puerta cuando llegué. Recordé a mi mamá mirando mi maleta y anunciando mi trabajo de niñera, como si fuera un hecho consumado, sin preguntarme si quería, sin considerar que acababa de cruzar un océano para verlos. Recordé el chiste de Sergio sobre los mocos de los niños mientras todos se partían de risa, tan seguros de que yo me acomodaría en mi lugar asignado y haría posible sus vacaciones de lujo. Y esa parte blanda de mí, esa parte que siempre cedía, se cerró de nuevo como una puerta de acero. Fui cancelando los cargos automáticos uno por uno, con clics deliberados y satisfactorios. Las confirmaciones llegaron a mi móvil como pequeños disparos de libertad. Su suscripción ha sido cancelada. El cargo automático ha sido eliminado. La cuenta ha sido desvinculada exitosamente. El ritmo de respiración de mi mamá se aceleró con cada notificación, como si cada clic fuera un golpe físico. Mi papá se dejó caer en la silla, derrotado, mirando a la nada con una expresión que nunca le había visto. Miedo real. Esto es crueldad, murmuró finalmente con la voz vacía. Nos estás castigando por quererte, por haberte criado. Negué con la cabeza una vez más, lentamente. No los estoy castigando por nada. Solo estoy saliendo del papel que ustedes me escribieron sin preguntarme si quería interpretarlo.
Solo les estoy dando la oportunidad de ser honestos con lo que realmente pueden pagar cuando no hay nadie escondido detrás de la cortina financiando su estilo de vida, dije. Cerré el portátil con un gesto definitivo y me levanté de la silla, aunque me temblaban las piernas como gelatina. A partir de ahora, si deciden decirle a alguien que los abandoné, si vuelven a publicar en Facebook que su hija los dejó tirados, recuerden que tengo cada recibo, cada factura, cada transferencia, cada mensaje de WhatsApp donde me pedían dinero. Estoy cansada de ser la villana del cuento que se inventaron para sentirse mejor con sus propias decisiones. Tomé la manija de mi maleta, sintiendo el peso de todo lo que estaba dejando atrás. Ustedes querían unas vacaciones de verdad, ¿no? Bueno, tal vez esto lo sea. Unas vacaciones de la idea de que soy su solución automática para cada mala decisión, cada gasto irresponsable, cada emergencia inventada. Veamos cómo se las arreglan cuando tienen que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Mi papá reaccionó por fin cuando vio que arrastraba la maleta hacia el pasillo, alejándome de ellos. Se levantó tan rápido que la silla chirrió sobre el piso de cerámica como un grito. «Si te vas después de este numerito ridículo, ni se te ocurra volver», gritó, con la cara roja de furia. «No eres bienvenida en esta casa si vas a estar echándonos el dinero en cara como si fueras mejor que nosotros». Mi mamá extendió una mano temblorosa hacia mí desde donde estaba. «Raúl, ya, basta, por favor. Solo necesita calmarse. Luego hablamos con tranquilidad», dijo, pero no se movió ni un centímetro para ponerse entre nosotros, para defenderme, para hacer algo. Sergio seguía mirando al suelo como si las respuestas estuvieran escritas en las baldosas, completamente mudo, inútil como siempre. Me detuve en el marco de la puerta que separaba el comedor del pasillo de entrada, con todo el cuerpo temblando de adrenalina y emociones contenidas. Una parte de mí, esa niña que todavía vivía en algún rincón de mi corazón, quería soltar la maleta, correr hacia ellos, disculparme y prometer que ya vería cómo arreglarlo, como había hecho cientos de veces antes. En vez de eso, respiré hondo, llenando mis pulmones de aire y de determinación. «Tú fuiste el que decidió que mi valor en esta familia se medía exclusivamente en lo que pago», dije, mirando a mi padre directamente a los ojos. «Si no soy bienvenida aquí sin mi tarjeta de crédito, entonces, en realidad, nunca fui bienvenida. Solo fui útil». Mi papá señaló la puerta de entrada con el dedo, temblando de rabia. «Lárgate», escupió. «Y no vengas llorando cuando esa ciudad te trague y te escupa de vuelta, cuando te des cuenta de que sin tu familia no eres nadie». Me dieron ganas de reír, una risa amarga que brotó de algún lugar profundo. No era Madrid la ciudad que me estaba devorando, era esta cocina, esta casa, estas personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Salí al sol de diciembre que pegaba fuerte sobre las calles de Monterrey y cerré la puerta detrás de mí con un clic suave y definitivo. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre pidiéndome que volviera. Lo único que se escuchaba era la discusión lejana de Lucía y Bruno sobre algún dibujo animado en la sala, completamente ajenos a que las vacaciones de sus abuelos acababan de evaporarse. Pedí un Uber con manos temblorosas y arrastré mi maleta hasta la acera, sintiendo el calor del asfalto a través de las suelas de mis zapatos. Me sentía más desarraigada de lo que había estado en años, pero también extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso invisible de los hombros. El conductor llegó en 5 minutos, metió la maleta en la cajuela con eficiencia profesional y preguntó: «¿A dónde la llevo, señorita?». Tomé aire y di una dirección que jamás le había dado a mis padres, una dirección que había mantenido en secreto durante meses. Una torre de departamentos moderna en el centro de la ciudad, a 15 minutos de su calle tranquila del fraccionamiento, pero en un mundo completamente diferente. 6 meses antes, después de demasiadas transferencias de madrugada y chantajes emocionales disfrazados de amor familiar, había tomado una decisión que cambiaría mi vida. Usé mis ahorros, los que había logrado acumular a pesar de todo, y mi sueldo estable como diseñadora UX para dar el enganche de un mini departamento de una recámara. No era lujoso, no era grande, pero era mío. A mi familia solo le había dicho que estaba pensando en volver a México algún día, manteniendo la vaguedad como escudo, pero en realidad ya había firmado los papeles, ya había hecho el depósito, ya había empezado a planear mi escape. El plan original era mudarme poco a poco, con discreción, de forma gradual,
una vez que encontrara la manera de separarme de sus cuentas sin provocar una explosión nuclear. Aquella noche de Nochebuena me demostró que no existía una forma suave de hacerlo. Algunas heridas solo se curan cortando. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de cristal y acero, todo me pareció ligeramente irreal, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Pasé mi tarjeta de acceso por el lector electrónico, crucé el vestíbulo moderno, que solo había visto 2 veces antes durante las visitas al departamento, y subí al 8º piso en un ascensor silencioso. El departamento olía a pintura fresca y alfombra nueva, no a comida recalentada de días, no a estrés acumulado, no a desesperación disfrazada de normalidad. Solo vacío, solo silencio, solo mío. Dejé la maleta en medio de la sala, que todavía no tenía muebles más allá de una silla plegable y una mesita auxiliar, y me acerqué al ventanal que ocupaba toda la pared. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, miles de ventanas iluminadas, miles de vidas siguiendo su curso. Por primera vez en años, mi teléfono no vibraba con mensajes de ¿me puedes mandar algo hasta el viernes? O la tarjeta fue rechazada otra vez, ¿puedes arreglarlo? O es que surgió una emergencia y no tenemos a quién más acudir. El silencio era casi ensordecedor, pero de la mejor manera posible. Abrí la app del banco en mi teléfono y revisé los últimos servicios que seguía pagando sin que estuvieran a mi nombre. La cuenta familiar de Disney Plus, que nadie me había agradecido jamás. El paquete premium de Hulu con todos los canales. La cuenta compartida de Spotify con espacio para 6 personas. El almacenamiento extra en la nube que mi familia usaba para guardar fotos de vacaciones que yo financiaba. Los cargos recurrentes de juegos que los niños bajaban sin supervisión. Cancelado, cancelado, cancelado. Cada correo de confirmación era como cortar una cuerda que llevaba 10 años apretada alrededor de mis costillas. Cada notificación era un pequeño acto de liberación. Me preparé un café instantáneo barato en la cocina casi vacía, usando una taza que había comprado en el aeropuerto, y me senté en el suelo con las piernas cruzadas, la espalda contra la pared, mirando la ciudad a través del cristal. No tenía sofá todavía. No tenía televisión. No tenía casi nada excepto mi libertad recién estrenada y un futuro que por fin me pertenecía. En el silencio de aquella noche, sin los suspiros constantes de mi mamá, ni la televisión ensordecedora de mi papá, ni las peleas de los niños, ni las demandas interminables de todos, aparecieron las dudas como fantasmas inevitables. ¿Y si me había pasado de la raya? ¿Y si había sido demasiado cruel, demasiado fría, demasiado calculadora? ¿Y si de verdad no podían mantener las luces encendidas sin mi ayuda? ¿Y si me había convertido exactamente en esa hija egoísta, desagradecida e insensible, de la que mi papá siempre había advertido a sus amigos? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un carrusel que no podía detener. Entonces cerré los ojos y visualicé la escena de hacía apenas unas horas. La forma en que mi mamá abrió la puerta mirando mi maleta como si fuera un paquete de Amazon que había llegado justo a tiempo, como si yo fuera una empleada que llegaba a cubrir su turno asignado. Recordé el chiste cruel de Sergio sobre los mocos de los niños mientras todos se reían a carcajadas, tan absolutamente seguros de que yo aceptaría mi papel sin rechistar. Recordé todas las veces que había comido fideos instantáneos en Madrid para poder mandarles dinero a ellos, todas las noches que me quedé trabajando hasta tarde para cubrir sus emergencias. Todas las lágrimas que derramé en silencio preguntándome por qué nunca era suficiente. Debajo del miedo y de la culpa que llevaba años cargando, algo nuevo empezó a asentarse en mi pecho. Una capa delgada, tranquila, casi desconocida de paz. Ellos iban a sentir el impacto de mi ausencia, eso era inevitable. Las facturas llegarían sin mi nombre en el remitente, los recargos se acumularían como hojas de otoño, los servicios se cortarían uno por uno, y la vida cómoda que habían construido sobre mi sueldo invisible empezaría a tambalearse como un castillo de naipes. Pero esa noche, en ese departamento casi vacío que olía a posibilidades, no había absolutamente nadie a quien rescatar excepto a mí misma. Tomé un sorbo de café, sintiendo el calor bajar por mi garganta.
Abrí de nuevo el portátil sobre mis rodillas y observé cómo llegaban correos nuevos del banco, de las compañías de servicios, de las plataformas de streaming, todos confirmando cancelaciones, todos marcando el fin de una era. Por primera vez en mi vida adulta, mi familia estaba completamente por su cuenta. Y yo también. La primera señal de que mis decisiones realmente les estaban afectando no llegó con una llamada ni con un mensaje de WhatsApp lleno de súplicas. Llegó por Facebook, como un disparo inesperado en medio de la noche. Una semana después de instalarme en mi nuevo departamento, mientras organizaba los pocos muebles que había comprado con ofertas de segunda mano, mi amiga Ana me mandó una captura de pantalla con un mensaje corto que me heló la sangre. ¿Ya viste esto? Lo siento mucho, amiga. Era el perfil de mi papá, su nombre sobre un texto dramático y público que destilaba victimismo por cada palabra. Hablaba sobre los hijos que se olvidan de quién los crió en cuanto consiguen un trabajo elegante en el extranjero y cómo nos dejaron sin nada justo antes de Navidad, como si no existiéramos. No mencionaba mi nombre directamente, pero no hacía ninguna falta. Cualquiera que conociera a nuestra familia sabía exactamente de quién estaba hablando. Nuestra hija vino desde Europa y decidió que el dinero era más importante que la sangre. Había escrito con ese tono de mártir que había perfeccionado durante décadas. Nos dejó solos en las fiestas sin ninguna explicación. Recen por nosotros en estos momentos difíciles. Abajo de la publicación aparecían decenas de comentarios de gente que me conocía desde que llevaba brackets y uniforme escolar. Lo siento mucho, Raúl. ¡Qué horror! Los jóvenes de hoy ya no entienden lo que es la familia ni el sacrificio. Una mujer que había sido vecina nuestra añadió: tú le diste todo a esa niña, toda tu vida, y mira cómo te paga. Si ella no va a ayudar, deberías hacer un GoFundMe para recaudar fondos. Yo lo comparto con gusto. Otro comentario decía: las hijas se van a Europa y se les olvida de dónde vienen. Es la ingratitud de esta generación. Sentí el estómago encogerse como si me hubiera tragado un puñado de hielo. Él estaba haciendo exactamente lo que le había advertido que no hiciera: presentarse como la víctima indefensa y pintarme como la villana sin corazón, reescribiendo completamente la historia para un público que no tenía ni la menor idea de cuántas veces yo había pagado sus cuentas, sus lujos, sus caprichos, en silencio absoluto. Caminé de un lado a otro por la sala diminuta de mi departamento nuevo, con el móvil apretado en la mano, los dedos flotando sobre el botón de llamar. Estuve a punto de manejar hasta la casa del fraccionamiento, de tocar el timbre, de implorarle que borrara la publicación humillante, hasta de ofrecer reactivar algún pago automático con tal de parar la vergüenza pública. La versión vieja de mí, esa Laura entrenada durante años para arreglarlo todo, para suavizar cada conflicto, para sacrificarse sin rechistar, arañaba desesperada dentro del pecho, pidiendo que cediera una vez más. Entonces me senté en el suelo, respiré hondo y visualicé la hoja de cálculo en mi portátil. Los $60,000 en números rojos. El correo del banco con mi nombre en una hipoteca que yo no había consentido realmente. Todas esas transferencias de madrugada. La imagen de mi mamá abriendo la puerta y mirando mi maleta como si fuera un paquete utilitario más. Eso me regresó a tierra con un golpe seco. En lugar de llamar a mi papá y alimentar el ciclo una vez más, abrí el correo y escribí a Mercedes, mi asesora financiera en Madrid. Le conté lo de la publicación de Facebook, le expliqué cómo mi familia llevaba años usando mi dinero, mientras contaba a todo el mundo que vivían al límite de la pobreza, y le hice una pregunta simple y directa: si había algo más que yo necesitara hacer para protegerme ahora que los había cortado financieramente. Mercedes contestó, en menos de una hora, con la calma profesional que la caracterizaba. Me aconsejó que siguiera guardando absolutamente todos los comprobantes, que documentara meticulosamente quién había pagado qué y cuándo, y que me asegurara de que el banco y las instituciones pertinentes tuvieran claro el panorama financiero real. Comentó que, en situaciones como la mía, donde una persona sostiene extraoficialmente un hogar que además se declara públicamente en dificultades, a veces es perfectamente apropiado solicitar revisiones para asegurarse de que todo esté en regla y nadie esté cometiendo irregularidades. No necesitaba un manual paso a paso de qué hacer.
Solo necesitaba saber que no estaba loca por sentir que algo en toda esta situación olía tremendamente mal. En las semanas siguientes, mientras mi papá seguía subiendo publicaciones vagas y dramáticas sobre la traición de los hijos y el dolor de ser abandonado por tu propia sangre, empezaron a llegar sobres oficiales a la casa del fraccionamiento tranquilo. Yo no los vi directamente, pero los mensajes cada vez más frenéticos de mi mamá lo decían todo con claridad cristalina. Un día a las 7 de la mañana, ¿hablaste con el banco, Laura? Llegó una carta para reevaluar el préstamo, quieren documentos nuevos y estados de cuenta actualizados. ¿Qué está pasando? Otro lunes por la tarde. Llegó algo de la oficina de impuestos. Estoy temblando. No entiendo nada de lo que dice. ¿No dijiste que todo estaba bien? ¿Por qué están preguntando tantas cosas? Yo jamás había dicho que todo estuviera bien. Dije que estaba cansada de limpiarles los desastres en las sombras, de ser la mano invisible que mantenía todo funcionando. El banco ahora pedía información actualizada y verificable de la hipoteca. Las empresas de servicios exigían los pagos completos y puntuales, no esos depósitos parciales de último momento que yo hacía como una conserje invisible recogiendo un desastre que nadie más quería reconocer. La niebla cómoda y artificial en la que habían vivido durante años empezaba a disiparse, revelando la realidad que siempre había estado debajo. Sergio fue el primero de la familia en pedirme que nos viéramos. Me escribió un mensaje escueto una tarde de enero, sin explicaciones ni rodeos, sugiriendo una cafetería cerca de mi edificio nuevo. Cuando entró por la puerta del local, se veía diferente, más pequeño de alguna manera, sin ese sarcasmo defensivo con el que siempre se había inflado frente a mí. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en semanas, barba descuidada de varios días y una mochila de repartidor colgada del hombro que contaba su propia historia. Se sentó frente a mí en la mesa del rincón y no se anduvo con rodeos. «Mi papá tiene que dejar de escribir estupideces en redes», dijo, frotándose la cara con las manos. «Nos está dejando mal a todos, a mamá, a mí, a ti, a la familia entera. Y sé que estás enfadada, tienes todo el derecho, pero algunas cosas que han pasado, las cartas, las llamadas del banco, las revisiones, tú moviste algo, ¿verdad? Tú hiciste que pasara todo esto». Tomé un sorbo largo de mi café, dejando que tragara su propia incomodidad durante unos segundos antes de responder. «Lo que hice», dije finalmente, «fue dejar de fingir que todos en esta familia éramos sinceros los unos con los otros. Hablé con profesionales. Me aseguré de que mi nombre y mi futuro no se hundieran con un barco que yo nunca elegí capitanear. Si ahora algunos sistemas financieros están notando inconsistencias, si están preguntando de dónde salía realmente el dinero que mantenía todo a flote, eso no es culpa mía, es simplemente la realidad saliendo a la luz». Sergio bajó la vista a su taza de café y, para mi sorpresa total, no discutió. En cambio, empezó a hablar con una honestidad que nunca le había escuchado. Admitió que había aceptado más turnos de trabajo en las últimas semanas, que había vendido aparatos electrónicos viejos que acumulaban polvo, que había metido a Lucía y Bruno en un cuarto más pequeño de un departamento alquilado para poder tener un compañero de piso y reducir gastos. «Apesta», confesó, en voz muy baja, sin mirarme a los ojos. «Todo esto apesta, pero por primera vez en mi vida estoy viendo cuánto cuestan las cosas de verdad. El súper de cada semana, la gasolina para llevar a los niños a la escuela, la guardería, los uniformes, todo. Antes solo sabía que, si las cosas se ponían feas, alguien iba a escribirte a ti y todo se solucionaba mágicamente. Mientras tanto, supe por conocidos en común que mi mamá había empezado a vender bolsos de marca y adornos decorativos que antes presumía orgullosamente en cada foto de Instagram, anunciándolos en grupos de Facebook como casi nuevos, prácticamente sin usar, cuando yo sabía perfectamente cuánto los había lucido para ir a sus brunch con las amigas, para las fiestas de la colonia, para sentirse importante. La televisión gigante que mi papá compró apenas unas semanas después de su operación de rodilla, esa pantalla enorme que justificó ante mí con un «me la merezco para recuperarme bien», desapareció del fondo de las fotos navideñas que subían los vecinos. En su lugar, una tele vieja y cuadrada del trastero que claramente llevaba años guardada. La camioneta familiar que tanto presumían fue embargada una mañana gris de febrero,
después de demasiados meses de atrasos acumulados. El tipo de escena humillante con la que ellos mismos se escandalizaban cuando le sucedía a algún vecino menos afortunado. Ahora era su entrada, su banqueta, su vergüenza pública para que todos la vieran. Durante todo ese tiempo turbulento, mi papá mantuvo mi número sin bloquear en su teléfono, pero jamás me llamó para disculparse ni para contar la verdad de lo que había pasado. Prefirió seguir lanzando pequeñas granadas emocionales en redes sociales, publicaciones vagas y dramáticas sobre la lealtad que ya no existe y los hijos de hoy que solo piensan en sí mismos, esperando claramente que alguien las recogiera y me las hiciera llegar para que la culpa me empujara a volver arrastrándome, con la billetera abierta y las disculpas listas. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que su hija los había abandonado cruelmente por el dinero y el estatus de vivir en Europa, convenientemente omitiendo que el flujo del dinero había sido exactamente en dirección opuesta durante más de una década. Yo no respondí a ninguna provocación en público. No entré a los comentarios de sus publicaciones a defenderme ni a dar mi versión. No escribí mi propio texto dramático con capturas de pantalla de todas las transferencias, aunque una parte mezquina y herida de mí se moría de ganas de hacerlo, de gritarle al mundo la verdad. No hacía falta. Yo ya tenía mis recibos organizados, mi asesora financiera al tanto de todo, y mi historial crediticio, por fin, empezando a separarse del suyo. Y sobre todo, tenía algo que no había conocido en años: distancia física y emocional. Cada vez que veía a alguien compartir su versión victimizada de la hija fría de Europa que abandonó a sus pobres padres, cada vez que escuchaba por terceros que estaba haciendo de mártir en el bar de la esquina o en las reuniones familiares, solo pensaba una cosa: si supieran las cifras reales, si vieran aunque fuese una sola página de esa hoja de cálculo con todos los números, no preguntarían por qué me fui. Preguntarían cómo demonios aguanté tanto tiempo. Cuando se acercó de nuevo la temporada navideña, la casa de los Herrera en el fraccionamiento tranquilo era un universo completamente diferente al del año anterior. Y la mía también. Me enteraba de los cambios por detalles pequeños e indirectos. Una foto etiquetada accidentalmente de mi mamá, comprando en una tienda de descuento, muy lejos de su boutique favorita del centro comercial. Imágenes borrosas y sin filtros de los hijos de Sergio, jugando en un departamento pequeño y oscuro en lugar del jardín soleado de mis padres. Comentarios preocupados de amigos en común, preguntando cautelosamente si todo estaba bien con la familia Herrera. Yo no llamé ni una sola vez. Me concentré en mi trabajo de diseño en la ciudad, en construir mi portafolio profesional, en ir llenando mi departamento poco a poco con cada quincena que llegaba a mi cuenta. Compré un sofá de segunda mano que encontré en una aplicación de ventas, gris y un poco gastado, pero perfectamente cómodo. Conseguí un arbolito artificial pequeño para la esquina de la sala, el primero que tenía completamente para mí sola en toda mi vida. Colgué unas luces navideñas baratas que había encontrado en oferta y que, aún así, hacían que el lugar se sintiera más cálido y más mío de lo que nunca se había sentido la casa de mis padres. Un martes lluvioso de diciembre, cuando ya había empezado a creer que mi familia se había convertido definitivamente en un recuerdo distante, alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla con el corazón acelerado y sentí que se me caía al estómago. Era mi mamá. Se veía más pequeña que la última vez, encogida de alguna manera, sin el maquillaje perfecto ni el peinado impecable que siempre ostentaba. Solo era una mujer cansada de casi 60 años, agarrando una bolsa reutilizable del supermercado contra el pecho como si fuera un escudo protector, con los ojos hinchados y el pelo recogido en un moño descuidado. Dudé varios segundos antes de abrir, pero finalmente lo hice. Ella entró lentamente, mirando a su alrededor con una expresión que no supe interpretar del todo. Observó el sofá usado, la vista de la ciudad a través del ventanal, el arbolito pequeño con sus 3 adornos mal combinados que había comprado en diferentes tiendas. No sabía que era así, dijo en voz muy baja, casi un susurro. Siempre te imaginé en algo más grande, más lujoso, como esas fotos que salen en las revistas de gente que vive en Europa. Me encogí de hombros, apoyándome contra la pared. Esto es lo que puedo pagar cuando no estoy manteniendo 2 casas a la vez, contesté, sin crueldad pero sin suavizar la verdad. Es pequeño, pero es mío.
Ella hizo una mueca, como si las palabras la lastimaran físicamente. Abrió la bolsa con manos temblorosas y sacó un sobre blanco. Dentro había un cheque. No era por $60,000, ni remotamente cerca de esa cifra, pero era algo tangible, algo real. Es de vender cosas, explicó rápidamente, como si necesitara justificarse. Bolsos, algunas joyas que ya no uso, esa mesa de centro del salón que siempre odiabas. Y he estado haciendo horas extra en la oficina donde trabajo, pidiendo todos los turnos que me dan. No es mucho, lo sé, pero es un comienzo. Le dije a Sergio que ya no podemos seguir fingiendo que todo esto fue un malentendido o una exageración tuya. Por un segundo me quedé mirando el cheque en mi mano, incapaz de procesar lo que estaba viendo. No era por la cantidad, que era modesta. Era por el hecho de ver a mi madre, que durante años había actuado como si mi dinero creciera en los árboles y yo tuviera la obligación de compartirlo, de pie en mi sala pequeña y honesta, reconociendo finalmente que me había tratado como un cajero automático ambulante en lugar de como una hija. Se sentó al borde del sofá usado y empezó a llorar, no con el llanto dramático, ruidoso y manipulador de aquella videollamada a las 3 de la mañana que me hizo cruzar un océano, sino con sollozos bajos, quebrados, auténticos. «Tu papá sigue diciendo que nos traicionaste», murmuró entre lágrimas, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Les cuenta a todos en el barrio que nos diste la espalda porque te crees mejor que nosotros, porque Europa te cambió. Pero yo ya no puedo repetir esa historia, no después de ver esos papeles con los números, no después de las cartas del banco, no después de darme cuenta de todo lo que hiciste por nosotros sin que nadie te lo agradeciera nunca. Sí te usamos, Laura, yo te usé, durante años». Me senté a su lado en el sofá, dejando un espacio prudente entre las dos, sin saber muy bien qué hacer con mis manos ni con mis emociones. «No te estoy pidiendo que lo odies a él ni a nadie», respondí, eligiendo cada palabra con cuidado. «Lo único que te pido es que dejes de permitir que cambie la historia solo para no sentir culpa por lo que pasó. Que dejes de ser cómplice de una narrativa falsa». Asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó del bolsillo. «Sergio está trabajando», añadió después de un momento. «De verdad trabajando, como nunca antes. Maneja repartos hasta tarde, hace turnos en almacenes los fines de semana. Se mudó a un lugar mucho más pequeño, los niños comparten cuarto, pero por lo menos lo está pagando él mismo, con su propio esfuerzo. Me pidió que te dijera que gracias por la hoja de cálculo», que le abrió los ojos. Me salió una carcajada corta e incrédula, completamente sorprendida. «No la hice para él», dije. «La hice para mí, para ver la verdad en números claros». Mi mamá me miró con cuidado, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y esperanza. «¿Crees que algún día podríamos tener una Navidad donde vengas a casa y solo sea una cena normal?», preguntó con voz vacilante. «Sin hablar de dinero, sin facturas escondidas, sin emergencias inventadas. Solo nosotros, como familia de verdad». Se me hizo un nudo enorme en la garganta, tan grande que casi no podía hablar. «Tal vez», respondí finalmente, con la voz quebrada. «Pero solo si todos entienden de una vez que ya no soy su red de seguridad financiera. Si algún día voy a esa casa, será porque genuinamente quiero ir, no porque haya un pago pendiente que cubrir o una crisis que resolver». Asintió otra vez, se levantó del sofá y me abrazó. Un abrazo real, cálido, apretado, del tipo que yo había estado persiguiendo durante años sin saberlo, del tipo que mi niña interior siempre había necesitado. Cuando se fue, guardé el cheque en un cajón de la mesita de noche. No lo cobré de inmediato. Solo necesitaba saber que existía, que por una vez en la vida, el dinero entre nosotros se movía en la dirección correcta. En cuanto a mi papá, lo último que vi de él fue otra publicación vaga en Facebook sobre la familia que te da la espalda cuando más la necesitas. Leí las primeras líneas, sentí esa punzada familiar de dolor y rabia mezclados y tomé una decisión. Lo silencié primero, dejando de ver sus publicaciones. Luego, una semana después, lo bloqueé definitivamente, a él y a su número de teléfono. No se sintió como cerrar una puerta,
Se sintió como finalmente cerrar una herida que llevaba años supurando, que nunca terminaba de cicatrizar porque yo misma la mantenía abierta con mi esperanza inútil. Esa Nochebuena me senté sola en mi sofá gris de segunda mano, con las luces del arbolito parpadeando suavemente en la esquina y una taza barata de chocolate caliente entre las manos. La lluvia golpeaba los cristales del ventanal y las luces de la ciudad brillaban difusas a través del agua. Por primera vez en mi vida adulta, no sentí que tenía que estar en otro lugar, que estaba fallándole a alguien por no estar presente, que mi ausencia estaba causando una crisis en alguna parte. No había vuelos de último momento que tomar. No había horarios de niñera que cumplir. No había transferencias urgentes que enviar a las 3 de la mañana. Solo silencio, solo paz, solo mío. Aprendí algo profundamente importante durante todo este proceso doloroso. La familia no deja de ser familia porque tú pongas límites y digas que no. Las personas que de verdad te quieren, las que te aman por quien eres y no por lo que puedes darles, tarde o temprano se adaptan a esos límites, los respetan, aprenden a relacionarse contigo de manera sana. Las que solo estaban en tu vida por lo que les dabas, por el beneficio que obtenían de ti, te llamarán egoísta, desagradecida, cruel, en el momento exacto en que dejes de desangrarte por ellas. Duele. Es tremendamente solitario al principio, pero a veces la distancia, el silencio y el no son la única forma de dejar de ahogarte en las malas decisiones de otros, de dejar de cargar pesos que nunca fueron tuyos para empezar. Así que te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí conmigo. Si las personas que vacían sistemáticamente tu cuenta bancaria y tu salud mental comparten tu apellido, ¿seguirías pagando el precio solo para que te llamen leal, buena hija, el pilar de la familia? ¿O te irías como yo lo hice, cerrarías esa puerta y por fin te darías permiso de convertirte en tu propia familia primero, de ponerte a ti misma en el centro de tu propia vida? La respuesta, créeme, puede cambiar absolutamente todo.